Ajá, ya. Ajá. em, bueno, vamos a empezar con los que estamos y esperamos que se incorpore el rector cuando pueda salir del compromiso en el que está ahora, según avisó. Y así pueden entrar las personas que estaban conectadas por internet, que estaban esperando. Bueno, este, para la Fundación UCB. Es un enorme gusto presentar a la doctora Elena Castro Martínez para esta charla sobre la vinculación universidad-sociedad en sus nuevos enfoques y dimensiones. La doctora Elena Castro pertenece a la escala de científicos titulares de organismos públicos de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y está adscrita al Instituto Ingenio, que pertenece tanto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas como a la Universidad Politécnica de Valencia. Es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense y doctora en Química Industrial por la misma universidad. En su experiencia profesional ha ocupado cargos de mucha responsabilidad en el área de planificación y gestión de la investigación y de la transferencia de tecnología en diversas entidades españolas. Fue responsable del diseño, implantación y gestión de los programas de fomento de la cooperación entre universidades y empresas en el marco del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, y participó en la elaboración del tercer Plan Nacional de Investigación y Desarrollo. También ha participado en la elaboración y evaluación de los planes de ciencia e innovación de diversos gobiernos y entidades españolas. Desde diciembre del 2018 hasta abril del 2023, fue coordinadora de la Comisión Científica del Área Global Sociedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es miembro de diversas redes de investigación europeas, imparte clases habitualmente en máster y doctorado y dirige cursos y seminarios sobre su especialidad, tanto en España como en países latinoamericanos. Es autora de numerosas publicaciones, tanto en revistas científicas como en libros especializados. Entonces, damos la bienvenida a la doctora Elena Castro para la Universidad Central y en particular para la Fundación UCB. Es, es un gran honor contar con usted. Muchísimas gracias, Nidia. Para mí es un honor, es para mí el honor estar con ustedes. Después, sobre todo, de tantos años sin vernos, porque Nidia y yo nos hemos encontrado en diferentes actividades relacionadas con lo que voy a hablar hoy en el ámbito de América Latina, de distintos sitios, en CITED, etcétera. Y también, ahora no quiero decir cuándo fue la última vez que estuve en Venezuela, porque seguro que hace mucho y entonces empiezo a darme cuenta de que tengo muchos años. Mejor lo dejamos, ese asunto. Bueno, yo quería contarles, nosotros hemos trabajado tanto desde el punto de vista teórico como práctico sobre la vinculación universidad-sociedad, y lo que voy a mostrar aquí es esa mezcla de análisis científico de estas materias como de la experiencia práctica. Lo primero que creo que nos tenemos que preguntar todos los docentes, me enfoco básicamente a los docentes de la universidad. ¿Por qué tenemos que transferir o que vincularnos con la sociedad? Pues al menos en nuestros países, entiendo que en Venezuela, pero en España también, la investigación pública se está financiando mayoritariamente con recursos públicos. Por lo menos la parte más importante, que es nuestros salarios, ya sale del presupuesto del Estado, y también el dinero que disponemos para nuestras actividades. La siguiente cosa importante es que todo tipo de actores sociales necesitan estos nuevos conocimientos que estamos generando para poder llevar sus objetivos y desempeñar mejor sus funciones. La tercera cosa que estoy citando ahí es porque eh, creemos, y se basa en la parte empírica. Nos hemos dado cuenta en España que la gente joven ya no se motiva tanto para trabajar con la sociedad, y nos parece que es una pena, sobre todo para ellos, porque pierden una capacidad
un estímulo externo muy interesante, sobre todo cuando intercambiando problemas o ideas con la sociedad nos damos cuenta del alcance de las cosas que somos capaces de hacer y de cómo eso nos puede permitir a nosotros contribuir a la sociedad que nos financia. Entonces es muy estimulante desde el punto de vista personal, aparte de que haya una necesidad social importante. Tenemos conocimiento nuevo, el conocimiento nuevo tiene que llegar a la sociedad. ¿Para qué? Pues para dar respuesta a los objetivos que nos planteamos. Y pongo ahí los objetivos de desarrollo sostenible, porque estoy segura de que todo investigador que se pregunte qué papel puede desempeñar en la sociedad, pues seguro que alguno de estos objetivos puede dar respuesta. En general, tradicionalmente, los investigadores estamos preparados para generar conocimiento y luego para transmitirlo a través de las publicaciones a nuestros colegas, a través de la formación de los nuevos doctores a las generaciones venideras y también a través de la divulgación a la sociedad. Esto lo tenemos muy claro, por ejemplo, la gente de las áreas de humanidades, porque entendemos que, y de sociales, porque siempre hemos entendido, es una tradición, que aquello que nosotros estudiamos le hace falta a la sociedad para desarrollarse como sociedad y a los ciudadanos para desarrollarse como personas. Pero más recientemente, a partir de los años 80 del siglo pasado, se dieron cuenta de que el conocimiento tenía una importancia económica muy grande, porque las empresas que más crecían eran aquellas que estaban ligadas a la generación de conocimiento, es decir, a las que se llamaban en aquel momento de alta tecnología. Y eso nos llevó a incorporar a nuestro quehacer otra dimensión que es la transferencia. Cuando es hacia empresas, para la producción de nuevos procesos o productos, es lo que llamamos nuestra contribución a la innovación económica. Pero también, y más recientemente, hemos visto que otros actores sociales necesitan esos nuevos conocimientos para desempeñar mejor sus actividades y entonces dar lugar a nuevas prácticas sociales y organizativas. Entonces hablamos de la innovación social. Este sería, por tanto, la especie de la bitácora de lo que los científicos tenemos que hacer. Nos han ido añadiendo actividades, nos han ido añadiendo dimensiones de nuestro quehacer y a la dimensión científica tradicional, pues ahora añadimos la dimensión social. Esto, todo lo que voy a decir está basado en los avances científicos que irán pudiendo ver. El problema es que, como hemos ido avanzando, como hemos ido avanzando en el conocimiento de esto, pues resulta que tenemos, entre otras cosas, un lío bastante notable de términos, porque en los años 80 se hablaba de transferencia de tecnología, después de comercialización de tecnología. Luego nos dimos cuenta de que la tecnología no era lo único, que había otros resultados interesantes. Bien, pues hablamos de transferencia de resultados. Pero todo esto era la sensación de que la universidad era la que daba siempre, pero luego al estudiar bien los procesos de innovación y de relaciones universidad-empresa nos dimos cuenta de que el conocimiento es bidireccional. Es verdad que nosotros podemos dar a las empresas un tipo de conocimiento, el científico, pero ellos nos dan a nosotros otro conocimiento, la utilidad social, el cómo se hacen las cosas, etcétera. Y entonces empezamos a hablar de relaciones ciencia-industria en su momento, luego universidad-empresa, luego el avance siguiente fue empezar a considerar a los otros actores socioeconómicos y entonces ya hablábamos de relaciones universidad-Antonio socioeconómico. Nosotros preferimos hablar de intercambio y transferencia de conocimiento. Y lo más reciente, que es el último grito, porque como verán ustedes ahí, eso es de 2022, en la Unión Europea, ahora que esta política es muy potente, hablan de valorización social o socioeconómica del conocimiento. Pero si se dan cuenta en la evolución de estos términos, lo que ha ido avanzando, aparte de la direccionalidad del conocimiento, es que cada día hay mayor aproximación hasta que al final, en los últimos, se habla básicamente de relaciones muy estrechas entre ambos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este cambio en los conceptos nos ha llevado a cambios importantes en el enfoque de las políticas, porque las políticas de los años 80 hacían hincapié en que hiciéramos investigación y bueno, y luego ya veríamos cómo se transfería y ahora se hace mucho más hincapié en provocar las relaciones, la interacción, para que el conocimiento casi, hablamos ahora de, sea
co-creado entre los actores sociales y los investigadores, los profesores e investigadores. En definitiva, es un término, es complejo y es evolutivo. Ay, perdón, que cada vez que quiero ocultarlo de arriba, que no me permite ver, me cargo las cosas. Bueno, el término es complejo, hemos evolucionado y la complejidad proviene de la diversidad, porque nos hemos dado cuenta cuando hemos hecho estudios en detalle que es muy diferente el contexto en los que todo esto se produce, los sujetos que intervienen y los instrumentos que se utilizan. Lo vamos a ver luego en detalle, no voy a avanzar más. Y además, esa evolución depende de lo que sabemos, los que estamos estudiando estos procesos, sobre cómo se produce el conocimiento y sobre cómo es la relación ciencia-innovación. Meto aquí el término valorización social del conocimiento porque les digo que es lo que está guiando ahora la política de la Unión Europea. Y vean ustedes que habla de la valoración social del conocimiento y habla de que es un proceso, es importante, esto siempre es un proceso. Eso da idea de que es algo que sucede a lo largo del tiempo para crear valor social y económico a partir del conocimiento, y verán que pone ahí a partir de la vinculación de diferentes ámbitos y sectores, la transformación de datos, conocimientos, etcétera, obtenidos gracias a la investigación que se traducen en productos, servicios, soluciones y políticas basadas en esos conocimientos. Y esto que ha añadido últimamente el Consejo ha sido importante porque eso marca cómo las demás políticas de la Unión Europea marcan la política científica también, porque se habla de que tienen que ser sostenibles y en suma que beneficien a la sociedad. De alguna manera es una definición que a mí nos parece interesante, sobre todo porque es bastante holística, o sea, trata de cubrir ampliamente la situación. Piensen que con las definiciones de los años 80 parecía que solo se estaba hablando de la industria y de las áreas de ingeniería, química, física, etcétera. O sea, los demás, los de sociales, humanidades, parecía que no teníamos papel alguno que hacer en todo este lío. Y no es verdad. Si se tiene una visión más amplia de los potenciales beneficiarios y de los potenciales efectos, entonces vamos a tener hay espacio para que todos los investigadores de todas las áreas del conocimiento tengamos algo que aportar. Nosotros hemos desarrollado este modelo para analizar en detalle las dimensiones de estos procesos. ¿Qué es lo que voy a desarrollar a partir de ahora? Primero, ¿quién es cómo es, quién y cómo es el profesor barra centro de investigación barra investigador? Segundo, ¿qué es lo que tiene que puede ofrecer a los demás? Ahí hablamos entonces de las capacidades y los resultados de investigación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Mediante qué medios e instrumentos? ¿A quién y con quién nos vinculamos para llevar a cabo este proceso? ¿Para qué utilizan los usuarios el conocimiento que les proporcionamos? ¿Y cuándo hay que hacer esto? Y luego ven que alrededor de todo esto hay una cosa que habla el contexto porque sabemos de sobra que hay unas reglas que pueden ser bastante particulares que condicionan estos procesos en los que nos vamos a meter. Los voy a decir con ejemplos que se entiende mucho mejor. Bueno, ahora resulta que me sale el título. Bueno, ¿quiénes son? Bueno, los primeros protagonistas de estos procesos son los propios investigadores. Donde pongo investigadores es porque estoy hablando casi siempre de la transferencia a través de los resultados de la investigación o de la actividad investigadora, porque entendemos que hay una transferencia importantísima en la función docente reglada que ya se venía hablando, pero me refiero a los procesos de intercambio y transferencia procedentes de los esfuerzos de investigación. Bueno, pues una de las cosas que hemos podido ver en los estudios empíricos que hemos realizado es que los investigadores o los grupos de investigación son muy diversos en función del área del conocimiento, de la actitud que tienen ante la interacción, es decir, de su orientación científica, de la forma en que producen el conocimiento, del tiempo de que disponen para hacer todas las actividades, porque no vamos a engañarnos, somos gente multitarea y tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, en función de la disponibilidad de tiempo que tenemos, pues nos podremos dedicar o no a estas nuevas actividades que nos caen. Siguiente, como no tenemos todo el tiempo del mundo y además nos van cayendo cada día más actividades, pues resulta que es muy importante el tamaño y la composición del grupo. El tamaño porque cuando tienes muchas cosas que hacer hay que repartir juego entre todos los participantes,
es la única manera de que lleguemos a dar respuesta a todo lo que nos están pidiendo. Pero también la forma en que podemos dar y la eficacia mediante la cual vamos a ser capaces de participar en esos procesos también va a depender de cómo se constituya ese grupo, en qué medida sea un grupo que está formado por gente de disciplinas diferentes, porque eso sí que creo que todos tenemos claro que los problemas sociales no atienden a disciplinas. Tienen diferentes tipos puede haber distintos tipos de conocimiento. Nosotros nos hemos organizado en torno a las disciplinas porque llegó un momento a partir del Renacimiento que era inabarcable saber de todo. Leonardo da Vinci sabía de todo, pero a partir de él yo creo que poca gente, a medida que ha pasado el tiempo, se ha aumentado la creación del conocimiento, ha llegado un momento en que era inabarcable por ninguna persona en solitario. Por lo tanto, lo tenemos que hacer en grupo y por lo tanto, en muchos casos o casi todos, tienen que hacer frente distintas disciplinas. Otra cosa que hemos visto en los estudios empíricos con investigadores es que la experiencia previa fuera del entorno, es decir, aquel que ha tenido una empresa antes o que ha trabajado en una empresa, una administración o que ha tenido un cargo de gestión, etcétera, normalmente tiene un tipo de, un tip- una, le condiciona en el sentido favorable. Quien ha estado en la sociedad con cualquier tipo de papel, pues cuando está en la academia, tiene como más sensibilidad hacia los problemas sociales. Y la siguiente es la motivación para establecer relaciones con otros agentes sociales. Bueno, lo que es, lo que entendemos por la investigación, cómo es, espera, voy a ponerlo entero porque es que esto es así, va. No, el manual de Frascati de la OCDE, que es el que permite elaborar las estadísticas de investigación, habla de investigación básica, básica orientada y aplicada, pero lo pone en una línea que parece como que es la misma actividad que va en esa línea. Pero hubo un investigador americano que se llamaba Stokes, un profesor americano, que se dio cuenta de que en realidad no podemos hablar de una sola línea, sino en realidad estamos hablando de un eje de ordenadas y un eje de abscisas, porque son dos variables diferentes. Una variable de nuestra motivación para investigar o lo que nos inspira es comprender los hechos y los fundamentos de los hechos observables. O sea, comprender a la naturaleza, comprender los procesos sociales, comprender a las personas, lo que sea. Y la otra es la consideraciones sobre la utilización de los conocimientos. Y entonces este hombre hizo esta clasificación que dijo, a ver, en la medida en que lo que más me importa a mí es exclusivamente la comprensión de los hechos observables, pues yo lo que hago es investigación básica pura. Si lo que me interesa es aplicar conocimientos, no tanto generar unos conocimientos que sean el último grito de mi especialidad, sino realmente resolver los problemas que tiene la sociedad, entonces lo que hago es investigación aplicada pura. Pero también hay otros investigadores que lo que hacen es investigación básica orientada, es decir, una investigación que está tanto movida por comprender los fenómenos como por la aplicación, todo a la vez. Entonces, él bautizó con esos nombres, el primero le llamó el de Bohr, porque la persona paradigmática era Bohr, en el segundo estaba Edison y en el tercero Pasteur. Entonces, estas son preguntas que yo suelto y que cuando doy esta charla en presencial, que es más fácil, pues aquí paramos y pregunto, ¿qué inspira su investigación? ¿En qué cuadrante os situaríais? ¿Qué es la parte original de la investigación que se está realizando? ¿Todo esto en qué medida influye? Pues influye en la predisposición para tener en cuenta las necesidades sociales. Es menos previsible que alguien que se autocoloque en el cuadrante de Bohr tenga interés por los problemas sociales que alguien que se coloque en el cuadrante de Edison. Y también tiene que tener implicaciones sobre cómo se valora su actividad. Y ahí estamos como contraponiendo así la calidad científica y la relevancia social. Tenemos dos criterios para evaluar: calidad científica, que todo el mundo llama excelencia. A mí no me gusta porque la excelencia ya te estás midiendo con otros y lo que tenemos que hablar es de tener una calidad mínima. Bueno, pues los de Bohr habrá que evaluarles básicamente por la calidad científica, a los que estén en el cuadrante de Edison por la relevancia social de lo que resuelvan, y a los que estén en Pasteur pueden tener los dos criterios de evaluación simultáneamente. Esto estoy marcando, en el fondo son ideas que se dan
para quienes tienen que evaluar estas cosas. Primero, que los investigadores se sitúen, pero también tendría que haber una correspondencia entre lo que declara ser un investigador, o sea, las motivaciones científicas de un investigador y por qué criterios se le evalúa. Y aquí tenemos, por ejemplo, casos varios. Uno sería alguien de ciencias de investigación básica orientada, pues dedicará mucho tiempo a la formación, a la generación del conocimiento, a la difusión científica, claro, a publicar, a hacer publicaciones, a formar investigadores, pero menos, mucho menos a la transferencia. Y si es de investigación aplicada, de científico, pues veis que entonces la transferencia para la innovación económica consume más tiempo. Al final, alguna medida tenía que haber, pero esta puede ser una forma interesante de diseñar una estrategia científica en un grupo de investigación. ¿Qué tiempo dedicamos a cada una de nuestras actividades? Y veis que pongo ahí una que no le he asignado valor porque ahí depende muchísimo de los países. La gestión científica puede ser costosísima, por lo menos en mi país se consume casi el 15% de nuestro tiempo, más diría yo que la gestión científica, la burocracia científica, pero bueno, no vamos a salirnos del guión demasiado. El otro actor desde la perspectiva científica también es la entidad, porque aunque parezca mentira, aquí hay dos cabezas. Cuando uno habla con una entidad, con una empresa, por ejemplo, yo que he estado muchos tiempos en una oficina de transferencia de tecnología, cuando yo hablaba con las empresas tenían voz única. O sea, no tenían dos criterios, pero en cambio nosotros sí que podíamos tener dos criterios, porque el científico tiene sus propios objetivos y su entidad puede tener otros adicionales. Entonces, ¿cómo se diferencia eso? Pues porque la entidad puede ser que tenga mucho interés en desempeñar un papel social activo y entonces eso se tiene que notar en la misión y en la estrategia de la entidad. Aparecerá claramente, nosotros nos parece muy importante cubrir las necesidades sociales de nuevo conocimiento. En la estrategia, es decir, en cómo definen sus objetivos estratégicos, también en cómo reconocen estas interacciones y la transferencia en la carrera científica. Es decir, no podemos decir que nos interesa muchísimo la transferencia, pero luego a la hora de la verdad, cuando reclutamos a nuestro nuevo personal, a los profesores, solo les valoramos la docencia y la investigación. Pues el mensaje que se está mandando no es correcto, porque entonces si no se valora lo que haya hecho con la sociedad, pues luego no va a pensar que eso va a formar parte de su dimensión científica. La otra cosa importantísima es que la universidad o entidad disponga de unidades que apoyan y gestionan estas interacciones. Esa cosa es muy importante porque los científicos no podemos saber de todo. Igual que en las universidades tenemos gestores administrativos que hacen toda la parte administrativa porque no esperan que lo sepamos hacer maravillosamente, pues la gestión del intercambio y la transferencia de conocimiento también tiene sus requisitos específicos. Se requiere una formación especial de cosas diferentes de la de los gestores administrativos y entonces los investigadores, los profesores tienen que saber que hay una unidad que les va a apoyar en eso y que les va a prestar auxilio para saber cómo tienen que hacer cada una de las actividades. La otra cosa importante es que estas actividades se tienen que documentar. Cuando me refiero a documentar, tiene que estar en las bases de datos corporativas de la entidad, porque si no, ¿cómo voy a evaluar el desempeño de mis docentes en materia de intercambio y transferencia si eso no está en ningún sitio guardado? Entonces, estos son 4 requisitos fundamentales que deben cumplir las entidades si de verdad, y no es solo de boquilla, sino que de verdad y profundamente son entidades que desean mejorar su desempeño social. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de cosas obtenemos? Bueno, una de las cosas que hemos visto nosotros a lo largo de todos estos años, cuando hablábamos con los investigadores y los profesores, es que la gente tiene tendencia a la hora de pensar en intercambio y transferencia de conocimiento en lo último que han hecho, en el último proyecto. Pero no es así. A los actores sociales es verdad que el último proyecto les puede interesar mucho, y más si participan en ese proyecto, porque así van iluminando las decisiones científicas para orientar el proyecto hacia aquello que les interesa. Pero hay muchas empresas pequeñas o incluso no tan pequeñas, administraciones públicas, ONGs, distintos tipos de organismos que los que les hace falta son esa acumulación de conocimientos específicos y generales que un profesor con una carrera media ya posee.
porque sabemos muchas cosas, no solo el último proyecto que hemos hecho, es que para hacer nuestro proyecto hemos tenido que estudiar cómo estaba el estado del arte, hemos tenido que saber lo que se había hecho antes en esa materia, por lo tanto sabemos, y para enmarcar nuestro proyecto tenemos que saber un poco del ámbito del conocimiento en el que trabajamos. Y todo ese conocimiento acumulado puede ser de enorme interés para actores sociales, que no están en el último grito de la ciencia, sino que probablemente por su falta, por no estar al cabo digamos, al día de los avances científicos, pues una de las primeras cosas que les hace falta es justo ponerse al día. También tenemos otra cosa importante, es que dominamos muchas metodologías científicas que pueden tener también utilidad fuera, ¿no? Metodologías científicas, toda la parte, cómo analizar materiales, cómo caracterizarlos, cómo estudiar las propiedades de compuestos, etc. Cada área tiene las suyas. En el área social, pongo aquí algunos del área social, pues también tenemos guías o manuales y todo eso. Y la otra cosa que nos parece importante son las propias competencias de la actividad investigadora. Cuando los investigadores sabemos muchas cosas que son relacionadas con nuestros conocimientos, pero también tenemos otras que son de tipo general. Por ejemplo, ser capaces de presentar una propuesta ordenada, de hacer informes, de hacer presentaciones orales de lo que hacemos en congresos y donde haga falta. Entonces, todas estas actividades, colaborar con otras personas que tienen otra cultura y otros conocimientos, bueno, todo eso ahora se ha visto que tienen mucha importancia en el mundo social. Y ahí os pongo como ejemplo el VITA RDF, que es un marco de análisis de las competencias de los científicos, que lo han hecho los británicos, y la verdad es que es tremendamente interesante porque permite visualizar estupendamente todas estas competencias que estoy refiriéndome, algunas ligadas al conocimiento y otras ligadas al saber hacer, ¿de acuerdo? Luego obtenemos productos. Yo estoy poniendo siempre los de humanidades por una razón, porque son los más complicados, porque todo el mundo sabe los productos. Se obtienen medicamentos, se obtienen alimentos, se obtienen conocimientos sobre el medio natural, etcétera. Pero también cuestionarios, colecciones y también patrimonio histórico-artístico. O sea que hago hincapié en las humanidades y las sociales porque en general son las grandes olvidadas. También podemos obtener en el curso de nuestras investigaciones productos o tecnologías que se pueden producir, por ejemplo, patentes, variedades vegetales. Ahí pongo las que yo conozco porque además depende mucho de la legislación de cada país, el modelos de utilidad, programas de ordenador. Entonces, todo este tipo de cosas que se protegen, pues también puede ser interesante transferirla a alguien. Y también servicios y técnicas instrumentales de investigación. Es muy difícil que las pequeñas y medianas empresas de nuestros países tengan en su sede departamentos de I+D. La mayoría no los tienen. Cuanto menos todavía servicios y técnicas con aparatos grandes o aparatos plantas piloto y cosas de esas que les cuesta muchísimo. Y eso que nosotros lo tenemos para nuestras investigaciones, pues se puede dedicar parcialmente a dar servicios afuera. Los actores sociales son muchos. Todo el mundo piensa siempre en las empresas, pero no son las únicas. Y además, todo el mundo piensa siempre en las industrias. Bueno, pues no. Todos los sectores empresariales, turismo, agricultura, alimentación, salud, etcétera, tienen interés. Porque además, mm, y con diferentes necesidades de conocimiento, porque no es lo mismo lo que necesita un sector como el farmacéutico, que necesita mucho conocimiento científico, que un sector como la fabricación de madera o de muebles, por ejemplo, de textiles, aunque no quiere decir con esto que los textiles no tengan posibilidades de innovar y de innovar a partir del conocimiento científico, por ejemplo, haciendo tejidos técnicos de estos que se hacen ahora, que vienen a partir de la investigación precisamente. También las administraciones públicas, pongo ahí la europea por mi situación, pero en general las administraciones públicas en los diferentes ámbitos necesitan conocimiento para tomar sus decisiones, o bien para diseñar políticas, o bien para ejecutarlas, o bien para identificar los problemas que tiene la sociedad y, por lo tanto, qué es dónde hay que actuar desde el punto de vista político.
Igualmente el poder legislativo y el judicial. Yo no sé si pasa en su país, pero nosotros tenemos una oficina en el Congreso, una oficina científica, que es donde los partidos políticos, cuando están desarrollando una nueva ley, pues llaman a los científicos que saben del tema y estos científicos les exponen lo que está sucediendo y así ellos se hacen idea de si realmente es necesario, qué tipo de conocimientos hacen falta y cómo pueden afectar las cosas que hacemos, los conocimientos nuevos a las leyes que están tramitando, etcétera. Hay otros muchos agentes sociales, por ejemplo, en el campo de la salud, pues los hospitales, pero las organizaciones no gubernamentales de distinto, las hay medioambientales, las hay de índole social, de muchos tipos. Todo tipo de organismos que piensen quién no necesita el conocimiento más avanzado para hacer las cosas mejor. Y luego nosotros ponemos también a la sociedad en su conjunto porque la demanda de conocimiento científico por parte de la sociedad ha crecido mucho últimamente. Los de humanidades y sociales siempre hemos tenido una enorme tradición de divulgar nuestro conocimiento por medio de libros, de la prensa, etcétera, porque nos queda claro que nuestro trabajo contacta con la ciudadanía. Los de ciencias se han enterado más tarde, hace menos tiempo que son conscientes de que su conocimiento tiene importancia para la sociedad. Yo creo que durante la pandemia a todos nos quedó muy clara la importancia enorme que tiene para que los ciudadanos podamos tomar decisiones con rigor, tenemos que ser bien informados. Y entonces para eso los científicos, al menos en mi país, se empeñaron muchísimo y hicieron una labor de divulgación sobre todos los aspectos relacionados con la pandemia tremenda. Pero no tiene que ser solo en épocas como esa tan espantosa, sino que en general la sociedad necesita saber qué pasa qué alcance tienen los conocimientos científicos, cómo le puede afectar a su salud, a su empleo, a su vida, a lo que sea, ¿de acuerdo? Y luego los técnicos y las entidades financiadoras que están muy marcadas, que son las que nos dan el dinero en función de sus propios intereses. Dependiendo del área científica, uno trabajará más con unos u otros tipos de actores y nuestra idea es que hay que saber identificarlos en sentido amplio y puede ser una tarea de un proceso de mejora de nuestra actividad social, precisamente identificar a quién le sirve lo que hacemos. ¿Para qué utilizan los actores sociales el conocimiento científico? Todo el mundo tiene en mente el primer uso que pongo ahí, el uso instrumental. Cuando uno transfiere o intercambia y transfiere conocimiento con una empresa o entidad, esa empresa puede hacer un nuevo producto, un nuevo proceso o un nuevo servicio. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tenemos muy claro. Pero hay otro uso, que es el que pongo abajo, que tiene muchísima importancia, que es cuando el conocimiento no se inserta directamente en la actividad del actor social, sino que le ayuda a interpretar lo que está pasando y a justificar o a confirmar sus acciones. Eso pueden darse cuenta de que uno de los ámbitos donde este uso es más importante es en el ámbito de las políticas públicas, lógicamente. Que bien le vienen los estudios demográficos a los ministerios de Sanidad, Vivienda, etcétera, saber cómo va evolucionando la población para saber qué servicios tienen que ofertar a los ciudadanos en cada lugar, ¿no? Pero también a las empresas les va bien que les hablemos de por dónde van los tiros científicamente, cuáles son las evoluciones de los conceptos y las limitaciones que nos vamos encontrando los científicos en nuestro hacer para saber por dónde pueden venir las cosas en el futuro. Por ejemplo, todos los aspectos medioambientales a las industrias les va bien saber lo que está pasando ahí porque saben que antes o después van a tener que producir de una manera más sostenible ambientalmente. Ahí no ha habido una transferencia para hacer un producto en particular, sino que se les ha dicho, cuidado, tenéis que empezar a pensar en producir de una manera más sostenible. No será mañana ni pasado, pero es la dirección que tenéis que tomar si queréis poder manteneros y que os dejen las puertas de la empresa abiertas, ¿no? La otra dimensión sería el cómo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos, aquí he puesto esto que se ve muy así, lo que queremos decir con esto es que hay muchas, no miren en detalle, van a tener la publicación, pero hay una serie de actividades que hacemos que no están formalizadas institucionalmente, sino que las hacemos a título personal. Yo, por ejemplo, hoy estoy haciendo esto a título personal.
La Universidad Central de Venezuela no ha llamado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para hacer un convenio de manera que yo pueda estar aquí hoy, porque no es necesario. Y pasa lo mismo si a mí me nombran de algún tipo de grupo de expertos en algún sitio o si la UNESCO nos llama para tomar algún tipo de decisión sobre, yo qué sé, sobre a qué entidad designamos Patrimonio de la Humanidad. Ahí la gente está a título personal y eso no se ve, no lo ven. Y luego veremos por qué me interesa a mí tanto esto. Las siguientes son aquellas actividades que se formalizan con objetivo económico o social. Ahí estamos hablando de todos los tipos de contratos que se pueden hacer, desde asesoramiento, investigación contratada, convenios, proyectos de investigación conjuntos. Ahí hay toda una cantidad enorme de maneras diferentes de hacer las cosas con los actores sociales a través de un medio que suele ser un contrato de distinta dimensión. La siguiente sería la comercialización. Cuando hemos obtenido en la universidad una patente o una variedad vegetal nueva o lo que sea, pues se la podemos licenciar a una empresa. Pero si no hay ninguna empresa que sea, pues a lo mejor podemos crear una empresa basada en esos resultados o basada en el conocimiento que tenemos. Por ejemplo, en el primer caso podríamos hacer una empresa para fabricar mascarillas y en el segundo pues podemos hacer una empresa que ofrece servicios servicios de diagnóstico, por ejemplo, genético, que ahí no se le da ningún producto, sino que es un servicio lo que se da a los ciudadanos. Pero luego he puesto a la derecha todo un campo amplio que también se utiliza mucho, que es los materiales o eventos de difusión profesional, es decir, cuando escribimos guías o lo que sea, observatorios, muchas cosas, disculpen, pero no ando con la garganta muy allá. O elaboramos un informe técnico a petición de alguien o un dictamen, o, por ejemplo, si somos de Bellas Artes, cuando hacemos el catálogo de una exposición, o cuando ponemos un observatorio demográfico de lo que sea, en fin, todo eso que son maneras que están basadas en soporte audiovisual o material. Y luego distinguiendo este, que es de difusión profesional porque se dirige a profesionales, del otro que sería destinados al público en general. Creo que aquí no creo que se nos haya perdido nada. Por lo tanto, una de las cosas que los investigadores, los profesores tienen que saber que es bueno que uno conozca que hay varias maneras de hacer las cosas porque probablemente en cada caso, en función del actor social o de la circunstancia, del tipo de conocimiento, nos va a convenir más, o sea, el más pertinente va a ser uno u otro de estos medios. Aquí os pongo un caso que hemos analizado en España hubo una convocatoria para que la gente dijera en un periodo de 6 años, identificara 5 aportaciones sociales que le parecieran las más relevantes de ese periodo. Y aquí podéis ver, por ejemplo, que hubo un montón estoy hablando de aportaciones, fijaos que estoy hablando de 5.000 y pico contratos, 11.000 en el otro lado, de publicaciones, convenios, a través de, digamos, presencia en estos comités que decía antes. Bueno, si os dais cuenta, yo separo humanidades y ciencias sociales de las STEM. Estas son humanidades y ciencias sociales y estas son las ciencias e ingenierías y matemáticas. Bueno, aquí lo que se ve, no importa las cifras, lo importante es que en todos los casos hay un poco de todo, aunque hay casos en que menos, pero en todas las áreas nos salió algún ejemplo de todos estos tipos de medios. Entonces, quiere decir que todos los científicos de todas las áreas utilizan todo. Mayor o menor proporción, evidentemente, porque en cada caso, por ejemplo, con empresas es más fácil que trabajen los de ciencias que los de humanidades o sociales, pero eso no significa que no lo puedan hacer, porque también hay empresas que están demandando conocimientos sociales o de humanidades. Y la mayor conclusión de este esfuerzo, de este trabajo, es que todas las áreas emplean todo tipo de medios, aunque sea en diferente proporción. Aquí al final lo que quería poner con esto solo es que al final no son
estas actividades no son actividades puras, porque en general hay proyectos en los cuales también, como incorporar actores sociales, pues hacemos a la vez publicaciones, divulgación y también innovación social, y también podemos hacer en un proyecto con empresas y formar gente nueva. Es decir, que al final las dimensiones sí que son las que he señalado, pero a la hora de materializarlas puede ocurrir que se mezclen varias de ellas, o sea, que se dé respuesta a varias de los objetivos en una misma actividad. Y aquí lo que quiero poner es un poco, es lo mismo que la tabla de antes, pero más gráfico. Lo que quiero poner aquí es que si una entidad o gobierno solo mira los contratos de I+D para empresa, los proyectos con empresa, la creación de spin-off o las licencias de patentes, se está perdiendo una parte importante de la actividad, que es muy numerosa, y sobre todo, como pongo ahí, las humanidades y las ciencias sociales se quedarían debajo del radar si no se contempla todo eso adicional que estamos comentando. O sea, que es peligroso, desde el punto de vista de una entidad, fijarse solo en los medios de transferencia más duros, digámoslo así, porque entonces lo que vas a tener es muy poca información real sobre lo que está pasando en tu universidad. Y todo esto es, cuando hablaba antes de la documentación, quiere decir que todo esto tenemos que hacer lo posible para conocerlo desde la perspectiva de la universidad. ¿Cuándo hacemos esto? Pues uno puede incorporar al actor social desde la propia inspiración, o sea, cuando uno empieza ni siquiera a barruntar, pensar desde el principio qué le hace falta a la sociedad, o bien incorporarlos en la planificación, o bien que en el proyecto se implique físicamente, que también participen los usuarios, o bien no, al final, se lo cuento al final y ya está, o bien ya directamente de las experiencias anteriores, los enfoques futuros van a depender de aquello. Entonces, nuevamente aquí, pues lo que hay que hacerse las preguntas que pongo a la derecha, que es, eh, ¿qué interés puede tener? Pues ideas para preguntas, o sea, esta sería una de las transparencias en las que yo cuando hablo para gente joven hago más hincapié, porque nosotros nos hemos dado cuenta de que la gente joven no colabora con la sociedad porque está más pensando en las publicaciones científicas y todo eso, y para nosotros nuestra idea es que se pierden muchas cosas. ¿Que para qué les sirve? Pues ideas para preguntas de investigación apasionantes, nuevas perspectivas y enfoques de nuestras investigaciones, comprender los retos que están enfrentando nuestra sociedad, que recuerdo que es la que nos paga, acceso a nuevas fuentes de información, porque hay veces que los datos de determinado tema lo tiene un ministerio que no te lo va a dar si no es porque quiere que le investigues eso para dar respuesta a sus problemas, o bien validar las ideas de interés, o también el reconocimiento, ¿eh? O sea, que daos cuenta de que hay un montón de razones para incorporar a los actores sociales y para tenerlos en cuenta, y que se puede tener en cuenta, yo no digo cuál sea bueno de la rueda de la izquierda, donde el investigador quiera o se sienta más cómodo. Habrá casos en que será mejor incorporarlos más tarde y habrá casos en que será más interesante incorporarlos antes, ¿eh? Esto es muy importante para la universidad porque afecta a la gestión de los procesos, que es lo que lleva a cabo la entidad. Voy como una moto porque la idea mía sería luego poder tener un poco de diálogo. ¿Cuándo hay que hacer estas cosas? Pues lo ideal, eh, tener en cuenta que si se comparte el conocimiento puede perder valor social. Si se está haciendo con una entidad, se entiende que esa entidad ya lo va a asumir, no pasa nada. Pero si no se está haciendo con nadie, divulgar antes de tiempo los conocimientos puede hacer que luego pierdan valor económico. Sobre todo cuando el desarrollo industrial es mucho más costoso que la propia investigación. Eso pasa mucho en farmacia y en electromedicina. Hay varios sectores donde esto sucede. Por lo tanto, en estos sectores no se debe publicar nada antes de proteger, porque si se divulga, entonces ya nadie lo va a querer desarrollar. Que el problema no es que te lo copien, es que no querrán poner ese dinero adicional que hay que poner para hacerlo. Por lo tanto, el conocimiento, si era de alguna utilidad, pierde esa utilidad. En todo caso, yo recomiendo siempre que se consulte a la unidad que gestiona la transferencia de conocimiento en la universidad antes de hacer ninguna cosa de estas.
El entorno cambia muchísimo. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado el entorno, por ejemplo, como decía, el entorno de la farmacia. Pues el entorno de la farmacia es muy complicado porque ya no es solamente que tú hagas un producto estupendo, es que ese producto tiene que pasar toda una serie de filtros legales porque a las personas no se le pueden dar medicamentos sin que hayan pasado toda una serie de análisis para estar seguros de que cura pero no mata. Con lo cual, pues bueno, ahí está muy condicionado, pero si alguien ha trabajado para defensa, pues sabe que no va a poder publicar lo que haga o trabajar con empresas extranjeras, por ejemplo. La otra cosa es que siempre hay que preguntarse es, eh, hay que tratar de saber que lo que nosotros estamos obteniendo, para qué sirve y qué es lo que aporta a lo que hay ya. Ese tipo de preguntas hay que hacérselas antes casi de empezar. Y luego el marco legal y las regulaciones relacionadas, las políticas, si hay políticas que nos ayuden o que ayuden a las empresas en el desarrollo, etcétera. O sea, comprender muy bien el entorno en el que esto se va a desarrollar, en que tanto la etapa de investigación como la etapa posterior de desarrollo se va a llevar a cabo, ayuda muchísimo a enfocar de una manera correcta este tipo de procesos. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Pues yo diría que eso que acabo yo de contar tan deprisa se puede hacer más despacito y nosotros normalmente hacemos talleres donde ayudamos a los profesores a hacer ellos mismos el análisis que yo he dado de una manera muy rápida. Todo eso uno lo tiene que conocer, ¿eh? Y además lo importante es que se haga dentro del grupo, porque es un proceso de aprendizaje, ¿eh? Y además van bien las ideas, no a todo el mundo se le ocurre todo, está muy bien contemplar. Cuando sea factible, en mi opinión, es cuanto antes sepamos si de verdad nos importa que la sociedad reciba el conocimiento que podamos generar, cuanto antes lo sepamos mejor, porque cuanto antes lo sepamos, mejor enfocaremos desde esa perspectiva nuestro trabajo. Para ello, pues algo tan sencillo como establecer contactos con usuarios o interesados potenciales, aunque sea con meros talleres, jornadas, como sea, para intentar comprender cuáles son sus necesidades y facilitar la difusión. Hay que tener formación en estas materias, porque hay nuevos conceptos, hay herramientas y habilidades. Aquí pongo programa de INAITC, que es justo el programa que yo estoy dirigiendo. Nos encaminamos a generar materiales de formación que faciliten a la comunidad científica y a las unidades de transferencia de conocimiento los conocimientos y las capacidades que necesitan para hacerlo. Acabaremos en diciembre y todo va a quedar disponible. Si luego tengo tiempo, pues os lo explico. Las siguientes serían recomendaciones para los jefes, para los rectores, vicerrectores. Lo primero, la vinculación tendría que estar en la agenda de los responsables. Eso quiere decir que si hay actividades de esta naturaleza, que vaya el rector, que vaya el vicerrector, que se note que la universidad le interesa. Tiene que estar en el plan estratégico, claramente, pero no solamente en el plan estratégico que se escribe en papel y ya, sino en el plan estratégico y en los incentivos y las acciones que se hacen pues para reclutar personal, para incentivar para proporcionar recursos a la hora de evaluar, etcétera. Para que eso sea posible, se necesita que los sistemas de información recojan todo, porque si no lo tenemos en una base de datos no lo vamos a saber nunca. El día que queramos ver cómo se está desarrollando esta actividad dentro de nuestra universidad, pues no lo veremos. Siguiente cosa importante, ya dije antes que lo normal es tener una unidad que ayude a gestionar estas cosas porque son diferentes de la gestión administrativa que todos conocemos. Y una de las cosas que yo recomiendo a estas unidades es que den un apoyo diferenciado a los investigadores de las distintas áreas, porque sus necesidades son diferentes. No todo el mundo tiene la misma predisposición y la misma capacidad, entonces hay que, desde una oficina, y yo como está en una oficina sé muy bien lo que estoy diciendo, es importante que se analice con el investigador cuáles son sus carencias, sus necesidades, dónde se siente más flojo, dónde se siente más inseguro, para estar al quite y ayudar. Y yo diría que una de las cosas importantes a este respecto es el apoyo a la gente joven, ¿eh? Porque se están quedando descolgados, al menos en nuestros países. Luego, las iniciativas de promoción y difusión son diferentes. No solo hay que hacerlo con las empresas, hay que buscar cauces también con otro tipo de actores, los que sean. Eso es algo tan local que yo no puedo decir,
el qué, pero ya explicaba antes, por ejemplo, que en España tenemos una oficina de ciencia en el Congreso de los Diputados que se ha establecido para encauzar, y hay una unidad que se dedica a decir, a ver, vamos a hablar de volcanes, a ver, ¿quién sabe de volcanes en España? Pues que venga a explicar a sus señorías qué es lo que hay que saber sobre volcanes para hacer una legislación que impida problemas en el futuro, ¿vale? O con los incendios, o con la salud mental, o con lo que queráis. Hay investigadores o profesores que trabajan en todo y entonces esta gente se dedica a coordinar y sus señorías hablan con estos especialistas, les hacen las preguntas que sea y así, cuando legislan, tienen en cuenta el estado del conocimiento, lo último que se sabe. Y luego, pues dinamizar. Nosotros llamamos dinamizar a mover a alguien para que haga eso, dinamizar a la comunidad para que se implique en este tipo de procesos, si es que forma parte, como decía en la primera línea, de la estrategia de la universidad. Y con esto yo termino. Pongo ahí abajo el link, el programa que tenemos, ese que decía que estamos generando muchos materiales. Ya se pueden ver algunas cosas, hay algunos audiovisuales, resúmenes de seminarios, etcétera, que puede ser de interés, pero lo más importante es que si ustedes se apuntan a eso, cada vez que hagamos algo nuevo se van a enterar. Y el día que publiquemos todo, pues también se van a enterar. Y yo creo que he ido un poco deprisa, pero es que prefería tener un diálogo, si es posible, y si lo valoran ustedes conveniente. Muchísimas gracias por la atención. Espero no haber sido una metralleta y haber hablado demasiado deprisa, pero ya quedo a su disposición para charlar, que creo que puede ser lo más interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Ha sido muy didáctica, muy importante toda la información que nos has transmitido, porque se ve que parte de una experiencia muy larga de trabajo de la universidad con la sociedad en España. Mm. Eh, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta, incluidos los que están conectados por internet. Yo comenzaría preguntándote lo que tú nos has mostrado, rinde cuenta de que en las universidades españolas ha habido una actividad muy importante de cara a la sociedad. Y la pregunta tiene que ver con el otro lado, es decir, las empresas, los gobiernos locales, han respondido con cambios similares en su relación con la universidad. ¿Hay información sobre eso? Sí, claro que la hay, pero no están. A ver, yo en principio diría que las universidades son las que han dado más pasos adelante. Yo no sé si he compartido yo, porque si no querría dejar. Ah, espera, que voy a dejar de compartir. Un segundo. Ay, a ver, dejar de compartir. Es que así os veo mejor. Sí. A ver, nosotros no tenemos un sector empresarial especialmente dinámico. Ya sabéis que si estamos creciendo, que estamos creciendo ahora más que nadie, es por el turismo, que no es precisamente un sector muy demandante de conocimiento científico. No quiere decir con esto que no demanden, que sí, que lo demandan, pero no muchísimo. Pero es el sector más potente. Nuestras empresas de alta tecnología pues no están en general, o sea, salvando honrosas excepciones, pero que son poquitas. Em, y yo creo que, por ejemplo, en mi organismo, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el 80% de los contratos que tenemos es con empresas de alta tecnología. El problema es que no se llega a las pequeñas y medianas empresas porque esas son las que no hay manera. Y nos cuesta muchísimo. Nos cuesta mucho porque no tenemos el lenguaje y porque como ya tenemos tantas dimensiones que desarrollar, no tenemos el tiempo para dedicar, el tiempo enorme que hay que dedicar a esas empresas que les falta algo tan importante como una capacidad de absorción. Es decir, que lo que no tienen es gente que retengan el conocimiento que les podamos dar, porque no tienen la formación suficiente. Y en ese sentido nosotros siempre decimos que aunque las políticas de transferencia se montan desde la investigación,
Lo verdaderamente importante que tiene que hacer la universidad primero es tratar de que las empresas y la política también debería facilitar que las empresas contraten gente formada, porque solo cuando en las empresas haya gente formada se podrá facilitar esta transferencia. Si no, es muy difícil. Muy difícil porque no nos entendemos o no tenemos tiempo para hacer, salvo que vayamos a lo que comenté en los medios de difusión profesional, por ejemplo, que ahí sí. Entonces eso nos obligaría a nosotros a decir, si yo quiero que una empresa pequeña y mediana desarrolle una metodología, pues se la tengo que dar escrita, muy bien escrita, que quede claro cuál es el proceso para hacerlo todo, etcétera. ¿Entendéis? Nos cambia un poco el tipo de medio que podemos utilizar. Pero desde luego yo considero que las universidades, el primer factor de transferencia para la sociedad es que la gente, que incorpore a su gente en las empresas y entidades. Empezar por la investigación es empezar la casa por el tejado. Aunque sea mi empleo, o sea, ese es mi trabajo, pero considero que es empezar la casa por el tejado. A ver. Aquí hay una pregunta. Gracias por la respuesta, Elena. Muy interesante. Hay una pregunta. Hay carreras donde todos los aspectos, investigación básica, aplicada y orientada, se llevan, pero no conjuntamente. Es por ello que resulta necesario establecer mayor relación de ellos con la transferencia llevada adelante por el sector de extensión universitaria. Completamente de acuerdo. No tengo nada que añadir, es perfecta lo que está diciendo. Ujú. ¿Alguien del... Sube aquí? Bueno, muchísimas gracias por la charla. Estoy anotando varias cosas porque, bueno, quiero decir primero que el rector está aquí sentado, así que eso que Adiós. usted mencionaba de que tenía que las autoridades estar presentes y estar Madre pendientes mía, de lo que se hacía. soy un poco impertinente y dígale al rector que le agradezco profundamente que haya tenido, que haya asistido y ya el hecho de que esté ahí ya significa que para esta universidad es importante. A mí ya me lo está diciendo, claramente. A nosotros también, a mí en particular, profesor, porque eso significa lo importante que es para las autoridades universitarias el que nosotros demos ese paso de investigadores básicos a trasladar ese conocimiento hacia afuera. Nosotros hemos hecho algunas de esas cosas en mi laboratorio, estamos asesorando una empresa de pinturas y pegamentos y justamente lo que usted decía ahorita, nosotros vamos allá, tratamos de transferir el conocimiento, pero quien tiene que tomar el conocimiento no está preparado, no sabe, por ejemplo, química suficiente para entender lo que nosotros queremos decirle. Al final, nuestra asesoría involucra el estar en este momento con estudiantes de pregrado y posgrado que están haciendo, digamos, la formación y Ujú, están perfecto. generando nuevos productos para esa compañía. Quería preguntarle en particular, sobre todo por su experiencia en España, que estoy escuchando todas las cosas que usted dice, que todavía hay dificultades allá. Hombre, ¿Qué cree usted que debería ser importante para nosotros para que esa conexión entre la empresa y la universidad fuese transparente, como usted dice? Es decir, el conocimiento llega y el conocimiento se absorbe para ah, que entonces se desarrolle ese nuevo producto y no necesitemos estar con interlocutores entre ambas, digamos, entre ambas estructuras. ya. A ver, la relación es buena porque la relación es como el conocimiento. Hay un conocimiento científico que va, pero hay un conocimiento tecnológico o de oportunidad que viene. Ujú. Entonces, está bien la relación. El problema es cuánto tiempo tienes que estar ahí pegado. Claro. Y si la empresa no tiene capacidad de absorción, que eso está estudiadísimo además, si no tiene capacidad de absorción, te tienes que quedar allí todo el día. No puede ser. Entonces, creo que la política, si hay pequeñas y medianas empresas, la mejor política puede ser a través de las prácticas de los estudiantes, en el marco, no te vas de prácticas que te manden ellos lo que sea, que te pueden poner, te puedo decir lo que pasa aquí, que te pongo a hacer fotocopias.
al estudiante, que eso es horrible. Yo no estoy contando mentiras, ¿eh? Es un sucedido, como diría un amigo mío. Así no, tiene que ser una práctica tutelada, que el profesor de la universidad y la empresa acuerden un proyecto innovador, aunque no sea la pera desde el punto de vista del conocimiento científico, aunque sea muy poquito interesante para el científico, metes un estudiante y que el estudiante desarrolle el proyecto bajo la tutela. Y a ver si hay suerte y conseguís que el estudiante se quede en la empresa, que es que ese sería el gran logro. Porque a partir del día 2, cuando ya está el estudiante en la empresa, ya sí que tenéis interlocutor. Sí, nosotros hicimos eso. El tema ahí es, y para terminar, es que se desarrollaron productos nuevos, ¿sí? Ujú. La empresa se queda con el producto, pero la universidad lo único que tiene como institución es un estudiante graduado de magíster o un estudiante graduado de pregrado. No hay ninguna otra cosa Operación, positiva que uno pueda traerle a la universidad de esa integración entre la empresa y no sé si me hago entender, y la universidad. Es ya, decir, uno tiene un convenio, sí, la estudiante va, hace el trabajo, se gradúa en la universidad, pero a la empresa le queda un producto nuevo. ya. Y el de estudiante ni el profesor están cuidados por la universidad para que eso sea un poco más sólido y de más provecho para la universidad. Pues probablemente haya que estudiar eso a fondo, claro, para tratar de conseguirlo. Vale, Estoy de perfecto. acuerdo, hay que trabajar sobre esas cosas. ¿Por dónde no era? Diga. ¿Dónde me estacionó? Al final el chico el indicador. No, creo que se No está oigo pasando bien. algún audio de otra persona. Muchísimas gracias, doctora. Nada, nada. Ah. Elena, Sí, tenemos, no oigo bien. No sé ni cómo responder. Buenos días, señor. Buenos días. Primero que nada, gracias, doctora Elena, es su nombre. Muy bien, no sé si agradecerle o reclamarle que me puso demasiados problemas en mi cabeza, pero ya veremos qué hacemos con ellos. Dice usted una frase que me hizo recapacitar un poco sobre el rol de relaciones entre el deber idealista de la universidad y la realidad de una relación económica, porque avisa usted o recomienda o alerta que no se adelanten resultados, porque después los riesgos de adelantar resultados, porque no fue tan definitivo, porque podría correrse el riesgo, perdonen el pleonasmo, de ser utilizado o no causar el debido impacto al momento de ser publicado. Me mete usted en un problema muy complicado. Yo tengo la dicha de ser matemático y pues casi nada de lo que pienso se sirve para algo, entonces Que va, que va, que va. no sufro esa angustia, pero me mete usted en el problema de que si yo enseño en el aula algo que genera conocimiento aplicable, no puedo publicarlo porque me lo van a usar. Caramba, pues me No, dedico a enseñar suma con palote como hacían allá en las cuevas de Altamira. Muchas gracias. no me he explicado bien. Si me ha entendido eso, no me he explicado Juro bien. yo que no la Me entendí. refería a resultados de investigación y estaba pensando en los casos, porque ese es el análisis que hay que hacer sectorial. En el caso de un producto farmacéutico, si uno cuenta el producto antes de que esté protegido por una patente, sabe el problema que ninguna empresa va a querer desarrollarlo porque su competencia ya lo conoce. Ese es el problema, pero eso pasa en casos muy específicos. En el electromedicina, o sea, en unos casos muy particulares pasa eso. O sea, hay que tener cuidado de no divulgar las cosas cuando, sobre todo, y el caso es muy fácil, en aquellos casos en que para llegar desde ese resultado hasta el producto en la calle hay que meter una inversión muy grande, es mejor esperarse a encontrar alguna empresa que quiera meter ese dinero que hay que hacer para que eso llegue a la calle. ¿Entiende? Entonces, no es más que en ese tipo de casos. Hay otros casos donde el valor, por ejemplo, en humanidades el valor no pierde nada por ser compartido.
Le explico casos que yo he estudiado. Tengo colegas musicólogos que publican sus estudios musicológicos, que consisten en identifican en bases, en esto, ¿cómo se llama?, en bibliotecas de distintos sitios, también de América Latina, partituras del siglo XVII que se escribían de otra manera, las transcriben a la notación moderna y encuentran, porque además eso estaban los tenores por un lado, las sopranos por otro, en fin, las agrupan para dar con la música, la canción concreta, y lo publican. Bueno, eso puede publicar todo lo que quieran, porque si algún día eso se utiliza por un intérprete, lo que va a ser singular es la interpretación. ¿Cuántas veces habrán visto ustedes, no sé, en su caso, en mi caso, pasa lo mismo con el teatro, con la obra de la Celestina o cualquiera de estas obras? Se ha puesto se ha producido millones de veces en el teatro, no pasa nada. El libreto está en la calle, el libreto es conocido, es público, pero cada representación es singular. Entonces, en el caso de las humanidades y las ciencias sociales, el conocimiento no pierde valor por ser compartido. Todo lo contrario, yo he asesorado a muchos gobiernos para hacer políticas científicas e innovadoras y se publicaban las políticas que yo colaboraba. Y eso era justo lo contrario, un acicate para el siguiente gobierno. Decía, mira, esta persona tiene mucha experiencia, pues voy a llamarla. Porque no pasa nada, a ese conocimiento no le pasa nada por ser difundido y compartido. El problema es en aquellos casos en que puede pasar eso. Y ese es el análisis que cualquier unidad de transferencia lo va a saber hacer perfectamente. Y en el caso de los investigadores lo tienen que saber previamente para eso, para que tengan cuidado de no difundirlo antes de tiempo, no sea que pierda valor. Cualquier oficina de transferencia sabe hacer eso. Gracias. Quería leer unos comentarios que han salido Estoy mirando esto. a ver, Nashla, se pueden Claro, ver. la carrera de agronomía, el Rafael Dávila, totalmente de acuerdo. Pero ve, por ejemplo, la carrera de agronomía. O sea, los agricultores necesitan conocimiento, pero a la universidad le costaría muchísimo. Y esa es otra cosa que también lo he citado antes ahí, no sé si se habrán dado cuenta. Yo he hablado ahí de centros tecnológicos o centros de extensión agraria. Hay entidades, por lo menos en nuestro país, entidades más de índole tecnológica que asesoran a los agricultores. Y entonces con quien uno tiene que trabajar desde la Facultad de Agronomía es con esos centros tecnológicos, porque ellos luego ya desmultiplican, es como una reacción en cadena. Entonces, identificar esas entidades que desmultiplican el conocimiento es muy importante también. Yo en agronomía, pero hay que saber cómo es en cada país. En nuestro país, por ejemplo, en el ámbito, por ejemplo, de la ganadería, yo sé que unas entidades con las que trabajaban mucho mis colegas era con las fabricantes de piensos, porque los fabricantes de piensos tenían una relación muy directa con los ganaderos. Y entonces todos los avances en nutrición los trabajaban con las empresas fabricantes de piensos y de esa manera llegaba al agricultor. Y eso, pero eso hay que conocerlo, esa es una parte del conocimiento del sector que hay que saber en cada país y eso varía de unos países a otros. Aquí tenemos unas unidades, por ejemplo, aquí en Valencia tenemos una unidad que no me acuerdo cómo se llama, es un centro creo que le llaman de extensión agraria y se dedican a implantar nuevas variedades. Entonces ellos trabajan con las universidades. La universidad dice, oye, mira que tengo este tomate que aguanta suelo salino. Ah, pues qué estupendo, pues venga, lo probamos aquí. Y cuando ya lo ha probado el centro de extensión, pues entonces ya el mismo centro de extensión lo pasa a las empresas que fabrican semillas y a los agricultores. Ese es el conocimiento del sector que yo considero que es importante hacer y que cambia mucho de la salud a la sociología y a la química y a la farmacia. Claro, cambia muchísimo de una a otra. A ver, Rafael Rangel Aldao, ¿cuán difundido está? Toda universidad en España tiene una unidad de transferencia y de hecho pero eso además desde los años 90. En los años 90, que no hacíamos nada de eso en España porque la ley no nos permitía tener ingresos extrapresupuestarios, se creó la red de oficinas de transferencia de resultados de investigación. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Pues que las oficinas estas se han quedado un poco pequeñas, porque cuando entonces había 10 o 15 profesores
que trabajaban con empresas, pues ya llegaba, pero cuando ahora son 1.500, pues ya no llega. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos estudiando nosotros? A ver cómo se organizan ahora. Y como se han organizado las más activas, por ejemplo, la mía, la Politécnica de Valencia, tiene una unidad que administra, que estudia, digamos que gestiona la parte administrativa pura y dura, nada más mira los contratos y esas cosas. Otra que se dedica a favorecer las relaciones con las empresas y los sectores, a organizar encuentros y cosas de ese tipo. Otra que ayuda a la gente a creación de empresas. Entonces, y luego hay institutos, cuando los institutos son muy grandes, de 200, 300 investigadores, tienen una persona de transferencia en su propio centro, por lo menos, cuando no más. Quiere decir que sí que tenemos un despliegue de profesionales, voy a decir, de profesionales de la transferencia con especializaciones diferentes y bastante potente, bastante potente. La- El índice de éxito, sí, la red, la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, tiene una sectorial que es la Redotri, la sectorial Redotri. Bueno, pues la Redotri saca todos los años los indicadores de estas cosas. A ver, aquí dice, espera, que es que estoy de nadie tiene en el portal. La decana de la Facultad de Espera, de Agronomía, Aida Ortiz, quiere hacer una intervención. vale, perfecto, pero estaba mirando, pero vale, le contesto. Estoy mirando aquí de una vitrina interactiva, me he quedado ahí, vale, pero hablad que luego sigo ahí. Encantada con su presentación Gracias. y en la Facultad de Agronomía estamos pendientes de todo esto que ha planteado y que llevamos una postura de UCB sociedad, en la parte ganadera, en la parte de producción vegetal. Tratamos en todo lo posible de relacionar con el acontecer agrícola nacional para establecer las líneas de investigación. Más que todo hacemos investigación aplicada, Ajá. pero esto tiene que ir de la mano con los agricultores, los ganaderos, las asociaciones de productores, las federaciones que agrupan a los productores y ganaderos, con las instituciones también que ofertan el financiamiento. Estamos en ese proceso también de rescatar lo que es el financiamiento para los proyectos de investigación, de manera de ir en consonancia con la sociedad. Perfecto, pues estáis muy bien enfocados. Además, ya veo que estáis con asociaciones. Todo lo que sea entablar relación con asociaciones os da mayor alcance. Y a pensar siempre en las reacciones nucleares. Golpeas una bolita, que la bolita golpea 1000 bolitas. ¿Por qué? Porque si no os vais, os dejaríais os cansaríais mucho, os agotaríais. Entonces, lo ideal es mediar entre las asociaciones y luego, en la medida que podáis, todo lo que pueda ser, que en el campo de la agronomía hay mucho, en la agronomía, por lo menos hasta donde yo sé, que me lo dice, porque mi marido es ingeniero agrónomo y me dice que en ganadería es el manejo, ¿cómo era esto? La genética, manejo y la otra cosa se me ha olvidado. El ambiente. El ambiente. Bueno, ya, fíjate, ya se me había olvidado el tercero. Bueno, pues en ese caso, por ejemplo, hay una parte del manejo que puede a lo mejor hacerse a través de documentos de difusión profesional, de algún tipo de guía, algo que ya es riguroso, que lo hacéis vosotros y que si lo pasáis a las asociaciones lo pasan. O sea, que no hay que estar haciendo investigaciones con un ganadero suelto, sino tratando. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo decía. ¿Qué tipo de conocimiento iría bien para transferir a los agricultores para el manejo, para lo que es la parte de hacer las cosas bien? Que puede ser también, o por ejemplo en agricultura, las empresas que suministran los medios ¿cómo se llama esto? De riego, o las maquinarias. Mamá. En el programa DINA que os ponía antes, No. tenemos un caso muy bonito que se llama Innolivar. Casi todas en Dura este 10 curso. minutos.
Y veréis qué bonito es un programa que se hizo ¿Cuántas colaborando con necesita? las empresas, con sectores, con empresas Tengo de una ya. maquinaria, investigadores. Ponle una allá en la gaveta. Mm. A ver, ya entiendo que eso acaba. Tal. Aquí se habla de vitrina en el portal. Bueno, mi ministerio quiere hacer, mi ministerio quiere hacer un portal de tecnología donde se ponga todo lo que tenemos y que la gente busque y se hagan. Bueno, podrás saber lo que se oferta, pero las relaciones no estoy segura de que las sepas siempre, porque no siempre, en el caso sobre todo de las empresas, van a querer salir en esa foto. Nosotros hemos hecho muchos encuentros con empresas donde nosotros exponíamos las cosas, todos escuchando atentamente, adiós, adiós, buenas tardes, y te llamaban 2 días después, porque delante de todos los demás no querían decir los problemas que tenían. Entonces, también hay que estar un poco atento a ese tipo de cosas. Yo creo que el tener un portal con las ofertas tecnológicas está muy bien. Pero un portal donde hagan el mismas, yo a mi ministerio le digo, no lo veo claro, pero oye, vosotros mismos, que lo intenten. Pero la experiencia personal de calle, digamos, es que las empresas no les gusta que se sepa mucho de lo que hacen con otros. Son muy pudorosas con sus relaciones científicas. Bueno, Quizá, puede ser que allí sean más abiertos, no lo sé. sí. El doctor Rangel Aldao quiere intervenir. Sí, por favor. Ha mandado unos mensajes. Sí, hay empresas privadas que usen los espacios. Bueno, donde yo trabajo en la Politécnica es la Ciudad Politécnica de la Innovación. Convivimos empresas a las que se les ha dejado espacio para que trabajen allí, precisamente, sí. Eso lo estamos. Empresas que han salido de muchas que son egresados de nuestra universidad. Y entonces se les deja espacio porque esas incubadoras que se habla, ¿no? Que son pequeños, encima no van a estar pagando alquileres. Y además así se favorece la relación con los profesores. O sea que sí, esto. ¿Y cuán difundido está eso de que se les deje como socios? Bueno, ahí tenemos una ley que, como es una ley, la puedo mandar para que veáis. Eso es un problema legislativo. En España los profesores tenemos dedicación exclusiva. Quiere decir que está prohibido que hagamos ninguna otra cosa. Pero como la ley quiere favorecer las empresas en las que participen profesores, pues entonces les da. No pueden ser socios, pero con una componente minoritario, no más del 10%, pero trabajar no pueden. Si quieren trabajar, lo que se les da es una excedencia de hasta 5 años, que entonces sin perder la plaza se pueden ir 5 años a la empresa, pero tienen que volver. En España eso es muy restrictivo, muy restrictivo. En todo caso, yo también tengo mis dudas de que ese sea. A ver, es que yo estoy aquí también dando mi opinión personal, ¿eh? Yo no creo que la cosa consista en que los profesores dejen la universidad y se vayan a formar empresas, porque cuando han hecho profesor es porque lo que les gusta es eso. Yo creo más en que los profesores alienten a sus egresados, sobre todo a los doctorandos. La universidad no puede absorber todos los doctorandos que estamos produciendo. Pues muchos de los doctorandos, cuando acaban la tesis, que a lo mejor los pobres no tienen, esa gente yo sí que creo que serían a los que habría que empujar a crear empresas para que tengan una salida profesional interesante y además pues es una conexión, porque si ha sido mi doctorando, pues seguirá en relación con nosotros, si se ha llevado bien y si considera que le hemos tratado bien. Yo creo más en promover la creación de empresas entre los egresados que en que los profesores se dediquen a crear empresas. No conozco yo muchas en las que se vaya el profesor y en las que se han ido han vuelto luego, porque en realidad lo que les gusta es la investigación y la docencia. ¿Cómo estimula el Estado la relación universidad-empresa? Pues hay un programa que se llama así, programa. Bueno, primero en España tenemos la cosa bastante más complicada porque tenemos el Estado, pero también tenemos las comunidades autónomas, tenemos gobiernos regionales que tienen también competencias. Y entonces cada uno lo compagina como es, ¿no? Entonces, el Estado tiene un plan de transferencia que yo les puedo, si les interesa, les puedo mandar el plan porque lo tengo, o les puedo dar el link para que lo vean en el propio ministerio.
que tiene bastantes tipos de medidas. Eso va cambiando porque en función de los análisis que se hacen del sistema, donde ven que fallan las cosas, pues entonces sacan actividades nuevas. Entonces, eso lo puedo facilitar sin ningún problema. Sí, lo de la biotecnología de Estados Unidos ya lo sé, ya. Lo que pasa es que ahí hablo del contexto. El contexto del MIT no es el contexto de mi universidad. Socialmente no tiene nada que ver. Nuestro país no valora tanto la iniciativa como culturalmente estamos muy lejos. Y luego, si encuentro un donde explica el MIT cómo se hizo lo del MIT, hay más dinero del que parece. No es tanto un espacio muy cómodo y un sitio donde nos ayudan, es que les ayudaron con muchísimo dinero, y nosotros de eso no tenemos tanto. Pero bueno, eso no lo conseguimos, ¿eh? Llevamos 20 años diciendo lo mismo y no hay manera. No acabamos eso no nos acaba de funcionar. Lo de la creación de empresas, crea unas poquitas empresas, algunas perviven, otras se mueren, pero no están contribuyendo. Claro, eso es diferente. Por eso digo que es que culturalmente no es lo mismo ser profesor en Stanford. Bueno, encima con las americanas tenemos un caso también muy especial. Es que los profesores españoles tienen dedicación exclusiva y además son funcionarios del Estado. Entonces, ganan dinero todo el año, mientras que los profesores americanos les pagan durante los 9 meses del curso y los otros 3 que se busquen la vida. Y eso es un estímulo muy grande para trabajar con empresas. Yo siempre digo que el que nuestros profesores trabajen con empresas es milagroso, porque tienen mucha más vocación que otra cosa. Yo puedo decir, después de 25 años en política de innovación y científica, que no cambiamos la mentalidad de nuestra gente ni a tiros. Se cambia un poco, la gente se anima, cada vez es más la gente que colabora, pero estamos en un nivel, o sea, hemos llegado a un nivel estancado en el que ya no parece que crezca. Los indicadores se han quedado un poquito planos. O se hace algo muy especial que no sé qué es, o no veo yo que avancen. Y luego que no solo son empresas, por favor, eso también yo les ruego que lo tengan en cuenta, porque si no, los de sociales como yo no tenemos nada que hacer en este mundo. Bien. Bueno, Elena, estamos muy agradecidos. Digamos, esta discusión ha sido sumamente fructífera. Tu exposición fue excelente y nos animó mucho a todos. Nos dejó con muchas preguntas, además, sobre nosotros mismos. Y bueno, quisiéramos tenerte cerca, seguir teniéndote cerca. Cuando Este, queráis, ya lo sabes que cuando os haga falta, o sea, un encuentro de esta naturaleza, cuando vosotros queráis. Lo único que me jubilo en marzo, ¿eh? O sea, que de aquí a marzo todo lo que queráis, pero a partir del marzo del 25 me voy a dedicar a la vida contemplativa, que ya me va haciendo falta, que llevo trabajando desde los 22 y voy a claro, cumplir 69. Ya está bien, ya está claro. bien. Pero entre tanto, en este hueco, contad conmigo, me llamáis, hacemos otra de estas y tan ricamente, pero ya con más por vuestra parte, más consulta y que os pueda servir Sí, digamos que podamos intercambiar más. sí. El rector Víctor Rago te quiere saludar, Elena, y agradecer. Gracias. ¿Cómo está, doctora Castro? Quiero Buenas tardes. Quiero Buenos días. transmitir un cordial saludo a nombre de las autoridades universitarias. Muchas gracias. Decirle que agradecemos mucho que nos haya ofrecido parte de su valioso tiempo y que estamos muy interesados en sus conocimientos y en su experiencia porque deseamos mm, comprometidamente impulsar estas cosas en la universidad, en las universidades públicas nacionales en Venezuela y en particular en la nuestra. Estrechar los vínculos con la sociedad, con los sectores productivos, ahora que las instituciones públicas de educación superior en Venezuela sufren una severa restricción presupuestaria, se hace cada vez más necesario buscar
los modos de producir financiamientos suplementarios y además honrar la vocación verdadera de las universidades, que es servirle a la sociedad. Muchas gracias por... Te agradezco muchísimo la confianza y bueno, tengo estrechos vínculos con Nidia y bueno, y encantada de continuar y les deseo lo mejor. Yo espero que estos esfuerzos que van a hacer sean fructíferos y si yo puedo ayudar de alguna manera, no dejen de contar conmigo, lo haré encantada. Muchas gracias, doctor. A ustedes, buenos días a ustedes, tardes para mí. Nidia, que te mando un abrazo, ¿cómo te lo doy? ¿Así? Un abrazo. Siéntete Un abrazada. abrazo y gracias. Siéntete abrazada y querida. Ha sido un placer, de verdad, este debate para ustedes. Muchísimas gracias por su amabilidad. ¿Ya cierro yo? ¿O cómo hago? Sí, ¿no? Cierro.